tardes. Quisiera darles la bienvenida y deseo, ante todo, comenzar agradeciendo a la Térmica, a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento, a la UNAM, a la Cátedra Carlos Fuentes, a todas las instituciones que han hecho posible que podamos hoy comenzar la andadura de Verdial, un festival que nace con la ilusión, también con la ambición, de poder perdurar al menos hasta el año 27. Nos encantaría que la edición del año 27 sea una edición que culmine este proyecto con el cual deseamos rendir un homenaje en el centenario de la generación del 27 y también a todos los malagueños que formaron parte de la generación del 27 o que marcharon al exilio tras la guerra civil. Verdial nace, por lo tanto, con la vocación de perdurar, de crear espacios de diálogo entre España y América Latina, pero a la vez que sean unos espacios de diálogo interdisciplinarios, que no nos reunamos solamente los latinoamericanos para hablar de América Latina, sino que estemos acompañados por creadores españoles y que al mismo tiempo haya cineastas, haya dramaturgos, haya poetas, haya narradores, periodistas, y nos encantará en el futuro tener artistas plásticos y músicos y todas las posibilidades que nos permitan que los diálogos sean cada vez más enriquecedores. Yo voy a hablarles muy brevemente de qué es lo que nosotros deseamos en esta sesión discutir, dialogar, pero también voy a cederle la palabra a Jorge Volpi para que él también pueda explicarles algo más de lo que queremos que sea Verdial. Pero yo me limitaré a decir que en este año 2023 se cumplen 20 años del fallecimiento de Roberto Bolaño. En el año 2003, Jorge y yo coincidimos con Jorge Volpi. Jorge Eduardo estaba en Madrid en ese momento, pero coincidimos en Sevilla en un pequeño encuentro que organizó la Fundación Lara, donde Roberto nos acompañó. Éramos 12 escritores latinoamericanos y prácticamente un mes después Roberto Bolaño falleció. Pero también hace 2 meses que murió Jorge Edwards, el escritor chileno. 2 escritores chilenos cuyas ausencias hemos querido hoy utilizarlas como una forma también de memorial, de recordatorio, en este festival que nace también con esa voluntad de recordar, de hacer memoria, de hablar de los ausentes y del legado que nos dejaron. Jorge, me encantaría que pudieras también abundar en el respecto. Gracias, Fernando. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y en primer lugar, pues sobre todo agradecer a quienes han hecho posible este festival, esta fiesta de la cultura y el arte y la literatura de Iberoamérica aquí en Málaga, en este Verdial que estamos ahora inaugurando. Entonces, muchísimas gracias a Encarnación Soriano, Nani querida, muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo, a Antonio Javier López, director de la Térmica, y sobre todo a todos los equipos de la Diputación, de la Térmica, a todo el equipo de la UNAM en España, que encabeza Diego Celorio, a todos los que se han sumado desde la UNAM para realizar actividades aquí, particularmente a Anel Pérez, directora de literatura, y a Julia Santibáñez, directora de la Cátedra Carlos Fuentes. Como ya decía Fernando, pues la intención es ir convirtiendo este encuentro en una referencia de la cultura de las 2 orillas, ir permitiendo que el diálogo entre España y América Latina, entre Andalucía y los distintos países de América Latina entre sí, entre Málaga particularmente y nuestros países latinoamericanos, sea mucho más visible y mucho más fluida en esta época donde creemos hay una especie de masa crítica de lo latinoamericano en España que le da una enorme vivacidad tanto a quienes están viviendo aquí como a quienes simplemente van de un lado a otro del océano Atlántico desde hace mucho tiempo.
Parte esencial, como decía Fernando, tiene que ver con rendir homenaje a muchos de los creadores de la generación del 27, uno de los momentos cumbre de la literatura en español, de la literatura de ese territorio de la Mancha, como lo llamaba Carlos Fuentes, que va de un lado a otro. Debido a la guerra civil, muchos de ellos terminaron justamente cruzando este océano para ir a América Latina, muy particularmente a México, muchos de ellos a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y esos caminos de ida y vuelta son los que queremos estar todo el tiempo mostrando aquí. Aquí entre nosotros hay una enorme cantidad de escritores latinoamericanos viviendo en España, muchos que van y vienen en este tránsito. Y a Fernando y a mí nos pareció una estupenda oportunidad de iniciar estas charlas justamente hablando de dos escritores que hicieron esas idas y vueltas constantemente. Roberto Bolaño, que a causa del golpe de Estado en Chile se exilia primero en México, pero que luego viene a vivir a España, donde pasa ya todos los últimos años de su vida. Y Jorge Edwards, que era diplomático de carrera, que estuvo en muchos lugares del mundo, viajando en esa condición, pero que también precisamente con el golpe tiene que exiliarse y que también terminó pasando, además de en Francia y en otras partes, una considerable parte de su vida aquí en España. Entonces, esos tránsitos son los que nos están interesando exhibir y mostrar de manera todavía más vivaz. Y en esa medida, pues justamente estamos aquí con otros dos escritores que han hecho esas mismas idas y vueltas, ¿no? Fernanda García Lao, que es de familia española y al mismo tiempo argentina, que se educó en España mucho tiempo, que luego regresa a Argentina y que ahora está otra vez de vuelta, ¿no? Jorge Eduardo Benavides, que ha estado entre Perú y ahora, desde hace ya también un buen tiempo, en España, pues en esos mismos caminos de ida y vuelta. Y entonces, pues, además de eso, con nuestro querido peruano, italiano, japonés, andaluz, que lleva a cabo misiones estelares en esta tierra, y un poquito alemán también, ya. Y muchos de nosotros aquí, pues, que estén compartiendo de la manera más informal posible esta que, les decía a mis compañeros, por primera vez en la historia de las veces que yo he sido invitado a una mesa redonda, hay una mesa redonda. Así que tenemos una mesa redonda para compartirla con todas y todos ustedes. Fernando. Sí, a mí me encantaría explicar, por ejemplo, la presencia de Jorge Eduardo, porque Jorge Eduardo fue alguien que prácticamente estuvo al lado de Jorge Edwards hasta las horas en las que se produjo su fallecimiento. Y en tiempo real yo recibo una llamada de Jorge Eduardo que me explicó, que me contó cómo habían sido esos momentos. Y a mí lo que me haría ilusión, Jorge Eduardo, es que tú, que por vivir en Madrid y por tu vecindad con Jorge Edwards, pudiste tratarlo no solamente en los últimos meses de su residencia en Madrid, sino en los años anteriores, antes de su viaje a Chile, poder hacer compartir con nosotros tu mirada sobre Jorge. Y en el caso de Fernanda, que a mí me parece muy importante también hacer hincapié en las distintas vocaciones de Fernanda. Fernanda no solo es narradora, es poeta, es dramaturga, ella misma actriz. Roberto Bolaño era también una persona con múltiples vocaciones y compartía muchas de estas vocaciones con Fernanda, que además ha leído con bastante atención la obra de Roberto, y por eso también nos interesaba que participara en esta conversación, que además está abierta para todos ustedes que nos acompañan. Y en esa medida, pues, desearía que en el orden que ustedes quieran, puedan... Como quieran. Pues tú mismo. Muy bien. Tú mismo, Muy bien. con nuestro tocayo. Y en la mesa redonda. Bueno, en la mesa redonda. Muchas gracias, de verdad, la organización. Sé lo que cuesta hacer una cosa de esta magnitud. Me parece que han elegido, además de Jorge y Fernando, un sitio espléndido que es Málaga. Lo venimos diciendo todo el rato, por lo que representa esta ciudad, por su historia, por su bagaje cultural, por lo que ha representado
por lo que es ahora y por el sitio donde estamos. Muchas gracias a la organización, a ustedes y a ustedes por estar aquí. Y además por hablar de alguien que me es como también lo es a Fernando y a muchos de los que están aquí, quizá muy querido, que fue Jorge Edwards. Yo lo conocí hace muchos años atrás, y luego nos hicimos buenos amigos cuando Jorge se mudó a Madrid definitivamente, y si me permiten, yo quiero más bien hablar un poco de eso, porque de Jorge Edwards sabemos su grandísima trayectoria, su valor como escritor, como intelectual, como uno de los grandes intelectuales hispanoamericanos, un tipo valiente que se enfrentó contra viento y marea, contra muchas ideas de muchos de sus compañeros incluso, ¿no? Y además un escritor que dio una obra no solo magnífica, sino muy curiosa, y a eso voy a lo personal, que gran parte de su obra realmente buena es de sus últimos años, y cuando digo últimos años tengamos en cuenta que Jorge murió con 91 años, estaba todavía tratando de escribir su tercer volumen ya de sus memorias, había sacado un par de novelas, o sea, un escritor que escribe con 80 años y más, es real, cuando otros escritores ya se están retirando, él seguía absolutamente trabajando, escribiendo, leyendo con muchísima ilusión. Yo lo vi en Ginebra cuando él terminó su trabajo como embajador en París, y fue a Ginebra y coincidimos en una pequeña actividad, y entonces él se retiraba y me dice: Jorge, quiero mudarme a Madrid, tenía 83 me parece, antes de hacerme viejo. Me pareció genial, porque no había un solo asomo de coquetería en lo que estaba diciendo, no era una broma. No, sí, decía yo, es que no me voy a hacer viejo, quiero vivir en Madrid. Y se fue a vivir a Madrid, se fue a vivir solo con 80 y algo años. Y a mí claro, en ese momento simplemente me pareció que muy bien, es un señor escritor con su pleno vigor, pero luego te das cuenta de que no, que era una persona bastante mayor, que estaba haciendo eso, que era una especie de nueva aventura intelectual, literaria, que era retomar una ciudad donde él había vivido, donde había sido feliz, tanto como en París, o quizá más, porque decidió, después de un tiempo que estuvo mal y que tuvo que regresar a Santiago, volver a Madrid, y se empecinó en volver a Madrid, se regresó y volvió. Y me dijo: yo quiero morir en Madrid, que es así como ocurrió. Y en ese transcurso, en el que nos hicimos muy buenos amigos, porque además, pues Jorge iba mucho a casa, porque claro, una cosa es estar en una ciudad donde tienes amigos, tienes muchos amigos, muchos conocidos, pero no tienes a nadie de tu familia, y cuando llegan los domingos o qué sé yo, estás solo. Entonces Jorge se iba mucho a casa a comer y nos contaba unas maravillosas anécdotas sobre personajes que había conocido, y alguna vez algún amigo invitado le dijo a mi mujer, a mí, ¿por qué no lo graban? Y a mí me pareció que no podíamos grabar eso porque estábamos con un amigo, pero evidentemente nos hubiera encantado grabar muchas anécdotas de escritores, de personajes que conoció, porque Jorge además tenía una excelente memoria y era un escritor que había sido una especie de memoria de su época. No era ni siquiera una persona, que me agradaba mucho, y creo que quienes lo conocieron lo saben, que interrumpiera a los demás con la exigencia de su edad y de su posición para decir, ahora voy a hablar yo, porque muchas veces a los escritores lo que les gusta es hablar de ellos, y de vez en cuando te interrumpen para decir, háblame de ti, ¿qué opinas de lo último que he escrito yo? ¿No? Jorge no era así, era un tipo que escuchaba mucho, pero era fascinante contando historias, y uno iba viendo como al trasluz todo lo que había en su literatura, toda esa cosa insobornable, de intelectual, realmente comprometido, más allá de la banalidad del término, con lo que tenía que hacer en su tiempo, con lo que tenía que escribir y con lo que tenía que decir. No me voy a extender más, pero es solo en memoria de este buen amigo, este magnífico intelectual que fue Jorge. Para que sirva de
digamos, de dar pie a hablar de Roberto, a mí me gustaría evocar que Edwards leyó a Bolaño y además lo leyó desde la curiosidad literaria. Todo el mundo recuerda, porque Roberto lo escribía, sus peleas con la narrativa chilena, con sus contemporáneos, y aunque incluso en algún momento Roberto también habló de las obras de Edwards y de Donoso desde su particular y personal punto de vista, Edwards, en cambio, leyó a Bolaño, escribió sobre él y la verdad es que no tuvo nunca una mala palabra sobre la obra de Roberto y a mí me pareció muy interesante cómo dos autores de dos generaciones que verdaderamente entraron en conflicto, en cambio, en la lectura, en la apreciación personal, había una suerte de admiración, o sea, yo he podido escuchar a Jorge Edwards decir que las obras de Bolaño le habían interesado mucho, le habían gustado y al mismo tiempo le había parecido muy justa la valoración que se había hecho de la obra de Bolaño. Y en ese sentido, pues ya, Fernanda. Yo quedo como la heredera. Bueno, primero, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en esta mesa, de inaugurar este evento. Espero que sea un clásico en poco tiempo. Sí, yo venía pensando varias cosas. Una tiene que ver con la figura de Roberto Bolaño, otra con el ala invisible de la generación del 27, que eran las sin sombrero, las mujeres, donde hay tres que me interesan particularmente. Una es María Zambrano, y como estamos en Málaga, me parece como que hay que nombrarla. Además de que tuvo un exilio en México y que también tuvo... parte de su escritura se produjo en La Habana, y ahí hay como varios cruces, ¿no? Con Edwards y La Habana. Y este México que parece que está permeado por varios exilios y de diferente tenor, ¿no? Porque también el regreso de Roberto a Chile, bastante como desafortunado en cuanto al tiempo, porque llega y al toque es la dictadura y se tiene que, bueno, está preso unos días y su madre le ruega que vuelva a México y lo hace por tierra. Yo creo que Bolaño es el último desesperado. Yo creo que era un escritor trágico, a pesar de que tiene un humor, bueno, corrosivo, tal vez por eso, ¿no? Es como el payaso maldito. Yo soy fanática de él y por otro lado me viene también de otro exiliado argentino en Madrid, Di Benedetto y su Sensini, ¿no? El cuento este maravilloso de Bolaño. Yo me exilié con mi familia en el 76, también por un motivo militar, cívico-militar. Y al año siguiente llegó Antonio, que era muy amigo de mi padre. Bueno, habían coincidido en el diario Los Andes en Mendoza, yo soy mendocina. Y entonces era una visita que teníamos regularmente, porque es esto, ¿no? El exiliado que no tiene familia, que hace una familia nueva. Que por un lado está, bueno, obviamente como esta tragedia de reinventarse, de ser nuevo, que también es una posibilidad, ¿no? Yo creo que uno cuando está fuera de casa se autonace. Hay algo a lo que no le presta valor cuando está en el país de origen, tal vez, y que con la distancia crece de una manera fulgurante, ¿no? De hecho, el que no escucha tango llora con cualquier tanguito. Había como una especie de procesión lacrimosa entre los argentinos en Madrid. Y Antonio, bueno, como había estado detenido también en Argentina y estaba convencido de que lo seguían en Madrid, de hecho lo habían empujado en el metro, en una ocasión nunca daba su dirección fija, entonces él venía a casa. Me hacías acordar también a Come en Casa Borges. Qué pena que uno no anota todas esas cosas, porque eran momentos increíbles y yo... Claro, ahí yo era niña y no tenía idea de la dimensión del personaje, ¿no? Digo, y él nombró a Bolaño
Porque claro, la actividad principal de esos primeros años en España era presentarse a todos los concursos que había, que sigue habiendo, ¿no? Que es como los recursos a la mano, y cambiaban los títulos de los cuentos para poder presentarlos en varios, y entonces Bolaño también presentaba la misma novela y le cambiaba el título y ganaba 20.000 pesetas por aquí, 10.000 por allá, y estaba como esa especie de picaresca también del sobreviviente. Y toda esa gracia que él arrastra, ¿no? La invención también de los infrarrealistas y de toda la poesía encarnada que, claro, Bolaño muere joven, yo pensaba, es 20 años menor que Jorge Edwards y muere 20 años antes. O sea, 50 años, ¿no? Sí. Verdaderamente tiene como una producción inmensa, porque tiene 50 años. Y claro, y creo que la frescura que conserva su obra hace que cualquier joven de hoy se sienta como representado de alguna manera. Es como esa otra literatura. Yo creo que Jorge Edwards era académico, Bolaño no terminó la secundaria, decidió, bueno, voy a leer. Era un autodidacta absoluto. Uno era diplomático, el otro había trabajado... Era lo menos diplomático del mundo. Claro, era un tirabombas, ¿no? Y yo creo que se moriría de risa de saber que estamos hablando de él, porque es un poco una figura como Gombrowicz en Argentina, ¿no? Como a pain in the ass, de alguna manera. Pero claro, con una esto que decía, ¿no? De la vitalidad y el permiso. Yo creo que Bolaño, por ejemplo, además tiene una enorme capacidad para analizar las distintas literaturas latinoamericanas, porque cuando hablamos de la literatura latinoamericana estamos hablando de las, ¿no? Y él, además de la literatura chilena y de la mexicana, es un gran lector de la literatura argentina. Y tiene unos ensayos alucinantes que si no los han leído es hora de volver a verlos. Por ejemplo, Las derivas de la pesada, donde habla de la literatura argentina con un conocimiento casi mayor que cualquier escritor argentino contemporáneo. O en el de Los mitos del Chulhu, donde le da caña a toda la literatura española, que es muy gracioso igual, porque yo coincido en bastantes cosas con él, en el sentido de, bueno, ya no hay pelea, ¿no? O estamos todos tan de acuerdo siempre por si acaso. Y Bolaño sigue siendo el niño molesto de la literatura. Y me parece que también morir joven, está bien, antes se morían a los 27, los del 27 no. Pero él sigue, para mí, siendo motivo de admiración. Literatura más enfermedad igual enfermedad es otro texto ineludible que me parece también que hay que volver a leer. Y en relación a las de la generación del 27, digo, claro, hay que esperar a los números redondos, ¿no? Porque siempre los homenajes se hacen cuando se cumplen 100 o 20 o 50. El año que viene van a ser 120 años de María Zambrano, de su nacimiento, tal vez sea como un buen momento para festejarla. Y yo siempre me acuerdo, porque me sentí muy representada con un libro que ella tiene hermoso, que es Delirio y Destino. Ella habla mucho del delirio, vinculado con la poesía, y en contraposición con la metafísica. La otra, Rosa Chafel, que me parece como una gran figura, y también esto, ¿no? Siento que ella habla y se responde, bueno, perdón, soy así. Creo que desde Latinoamérica no se ha leído también a figuras un poco troncales de la literatura española, ¿no? Y creo que Rosa Chafel, de hecho, publica igual una novela en su exilio en Brasil, pero en Buenos Aires, que es La Sin Razón. Y la otra, Maruja Mayo, que me parece también un figurón impresionante y una personalidad avasallante. 3 mujeres, además, que también tuvieron unas vidas largas, dieron la oportunidad de ser visibles a la sociedad y, sin embargo, no. Murieron todas con 90 o más o menos por esa etapa. Pero me parecía interesante hablar un poco de escritura. No sé, por ahí yo soy
la deriva de la pesada, pero digo, ¿de qué manera estos exilios o estos tránsitos o estos estar fuera de casa modifican nuestras escrituras, ¿no? Y también modifican a los lectores? Sí, pues sí, y la recepción también. Ajá. Me parece muy interesante y que haya sido una pura coincidencia, porque desde luego no sabíamos que Jorge Edwards iba a fallecer hace unos meses. Ya habíamos pensado justamente hablar sobre Roberto Bolaño, sí, en este verdial, pero se sumaron y no deja de ser un contraste que me parece muy interesante entre dos momentos clave de la literatura para hablar justamente, digamos, de lo que tú dices, de la escritura, de lo literario. Sí. O sea, por un lado, Jorge Edwards, que asimilamos en estas etiquetas que usamos todo el tiempo para creer que entendemos las cosas con la generación del boom, generacionalmente lo es, ¿no? Participa de algún modo, es amigo de unos y enemigo de otros, pero en cualquier caso está en el entorno del boom. Y por el otro, Roberto Bolaño, que representa una generación posterior y que yo he llegado a escribir, que lo conocí bastante bien, conocí a ambos, tanto a Edwards como a Bolaño, pero con Bolaño tuve una relación un poco más cercana, como el último escritor latinoamericano. Y decía esto precisamente por lo que estaba diciendo Fernanda, porque creo que es el último, si lo comparamos incluso con nosotros mismos que estamos aquí, que conocía perfectamente toda la tradición literaria latinoamericana. O sea, esto de que podía escribirse un ensayo, aunque fuera polémico, de literatura argentina, lo podía hacer prácticamente de cualquiera de las tradiciones, las más fuertes por lo menos, cubana, mexicana, colombiana. No, y ecuatoriana. Él escribió sí, sobre Pablo Palacio, exactamente, por ejemplo, ¿no? Peruana. Entonces, eso lo volvía de alguna manera esa especie de último escritor. Y al mismo tiempo, a mí siempre me pareció que la escritura de Bolaño era una respuesta en todos los sentidos positivos y negativos de la palabra al boom. O sea, él se cría finalmente con esa imagen del boom muy cerca, que puede a él sí resultarle, digamos, con el único con quienes podía él dialogar en el fondo, más que con sus contemporáneos y más que con los escritores más jóvenes con los que era muy generoso, como fue nuestro caso. Y entonces de pronto tenemos aquí presentes, o por lo menos en una especie de ficción literaria, de un lado, allá, en esa esquina, a Jorge Edwards y en esta a Roberto Bolaño. Ah, no, yo pensé que eran los Fernandos y los Jorge. No. Es verdad. Exacto. No, una cosa... allá en esa esquina Edwards y en esta esquina Bolaño. Y pese al afán de pelear de Bolaño, con Edwards lo tuvo menos que con otros, sobre todo menos que con Donoso. Claro, digamos, que Donoso representaba para él, ahí sí, la quintesencia de lo que él en teoría no quería, pero necesariamente tenía que hablar de eso. Sí. Yo lo conocí, con eso termino, Fran, te dejo a ti. Yo conocí a Bolaño en Chile en su primer viaje de vuelta. En la Feria del Libro de Santiago, y a mí me tocó ver, junto con mis amigos de la época, con Alejandra Costamagna sobre todo, a Roberto peleándose con todo el medio literario chileno, prácticamente, ¿no? Teniendo una polémica espantosa con Diamela Eltit, burlándose de todos los alumnos de Donoso, que era prácticamente toda la literatura chilena. Y al mismo tiempo no dejaba de tener una honda admiración por lo que significaba el boom, al que él respondía con novelas como Los Detectives Salvajes o 2666, donde de alguna forma recuperaba ese espíritu de poeta infrarrealista cuando era muy joven en México y que en realidad nadie lo tomaba en cuenta y era una especie de grupo de gamberros, dirían aquí, que iban a las fiestas, y esto es cierto, ¿no? Y intentaban tirarle una copa de vino encima a Octavio Paz y burlarse de Carlos Fuentes. Pero bueno, quisiera ir nada más y terminar con esto que estabas diciendo, Fernando, sobre las escrituras de fuera. Yo creo que ni Bolaño ni Edwards hubieran escrito sus grandes libros si no hubieran salido, a veces expulsados y a veces voluntariamente, de sus propios países. O sea, la desterritorialización que sufren hace que Edwards se convierta en un escritor cosmopolita por completo, ¿no? Además con esta vena política inicial y luego sobre todo en los últimos libros. Yo creo que él mismo aprende de figuras como Bolaño, y eso habla muy bien de Edwards.
A diferencia de otros escritores del boom, pensemos claramente en Fuentes y Vargas Llosa, que nunca soportaron a Bolaño, ¿no? Eso es lo que yo quería ahora Edwards, comentar. en cambio, sí, y yo creo que incluso aprende de él alguien que es más joven, y creo que eso se nota un poco en sus Él últimos tenía libros. esa idea, ¿No? él era muy moderno, o sea, su manera de asumir la literatura, el interés que tenía por lo que estaban haciendo otros escritores, el respeto que tenía por Bolaño, por ejemplo, era que no era que le pareciera una adoración, ¿no? Pero lo respetaba de igual a igual. Entonces, para mí eso es, y te dejo, Fernando, que te interrumpí, ese es el gran valor de Jorge, que era completamente actual, era todo lo actual que podía ser alguien que sentía, que seguía integrado en la corriente literaria del mundo en el que le tocaba vivir y que no le hurtaba el cuerpo a su tiempo, que era ese el que estaba viviendo. Cuando, Jorge, tú estabas hablando de la relación de Bolaño con el boom, yo estaba pensando en ese momento en cómo lo leyeron a Bolaño estas otras grandes figuras del boom. Sabemos que no podemos saber lo que pensaron, lo que habrían pensado, por ejemplo, pues Donoso y Cortázar, pero sí sabemos cómo lo leyó Fuentes, sí sabemos cómo lo leyó Mario Vargas Llosa, y gracias a Edwards sabemos cómo lo leyó esa generación que venía inmediatamente después, donde, por ejemplo, estaría Sergio Ramírez, donde estaba Alfredo Bryce Echenique, y nosotros conocimos de primera mano cómo lo leyó Cabrera Infante. Y entonces a mí lo que me parece En este interesante, encuentro al que exacto, se refiere Fernando, estábamos 12 escritores jóvenes, y estaban Bolaño y Cabrera, que convivieron juntos una semana. ¿En Chile? En No, en Sevilla. Sevilla. Ah, en Sevilla. En Sevilla, 15 días antes de la muerte de Roberto Bolaño. Así tan cercano. Sí, sí, así. pero lo que a mí me parece interesante de todo esto es que de pronto hemos hablado de estas figuras no solo como lectores, sino, entre comillas, desde una posición casi familiar. Porque estoy seguro que Jorge tiene comentarios como el mío. Yo he ido a casa de Edwards a configurarle el ordenador y el router, y mi hijo iba a cambiarle las bombillas porque era mayor y no llegaba al foco. Y a Roberto, yo le publicaba los poemas en la revista Renacimiento antes de Los Detectives Salvajes. Es decir, mi relación con Roberto comenzó antes que se convirtiera en una estrella de la literatura latinoamericana. Y como Roberto era algo mayor que nosotros, yo lo podía ver, y estoy seguro que Jorge y también Santiago Gamboa y también todos los que nos reunimos con él, Rodrigo Fresán, lo podíamos ver como un hermano mayor, y sin embargo yo me pongo a pensar que él murió con 50 años, yo tengo ahora 61, y por lo tanto es como si fuese mi hermano chico. Yo, si no lo planteo de esta manera, no podrían ustedes darse cuenta de esta perspectiva, porque al mismo tiempo mi padre nació en el año 28, Jorge Edwards era del año 30, 31, ¿sí? y cada vez que Jorge necesitaba algo, yo pensaba en mi padre que además ya había fallecido. Jorge sabe perfectamente cómo cuando él visitaba Los Fuentes, y me ha ocurrido con Silvia, terminábamos inevitablemente hablando de los hijos ausentes de Fuentes y viendo sus habitaciones vacías. Es decir, la prensa, que a veces busca titulares extraños, siempre hablaba de nosotros, te incluyo, porque estarías dentro de eso, que llamaban los nietos del boom. O sea, de nietos nada, somos de la generación de los hijos del boom. O sea, al final es un poco Roberto quien quedaba fuera de ese marco, y desde esa posición él podía enfrentarse a estas figuras, y sin embargo nosotros estamos, digamos, a una distancia de ellos, y ahora yo los releo, los he contemplado en su vejez, incluso en su decadencia, pero la figura de Bolaño no ha entrado en ese proceso. Y a mí me parece también importante hacer hincapié en que no hemos visto esa decadencia de Roberto, todo lo contrario. Roberto, podemos hablar sobre lo que se ha publicado póstumamente,
pero estaba en un proceso de apogeo. auge. No alcanzó a ver ni siquiera su éxito global. Claro. Alcanzó a ver apenas un atisbo de su éxito en el mundo latinoamericano. Y empezaba en Francia y ahí es donde muere. Sí, no, yo me quedaba pensando en que en realidad también, bueno, era un enorme lector, ¿no? Y también tal vez siempre hay el último lector o la última lectora, es como un título atractivo. No sé cuánto hoy se puede leer igual sin pasar por España, y esa es otra cosa que tiro a la mesa, porque en realidad, desde el punto de vista de la literatura argentina, también es como bastante ombliguista, ¿no? Y creo que los mexicanos también tienen algo de ese orden, en el sentido de, bueno, los colombianos... Los argentinos más. Los argentinos siempre más. Eso es lo bueno de ser peruano. Nadie se acuerda. No se espera. No, bueno, ahora me estaba acordando de Messier Pen, Claro. con César Vallejo con Hipo en París. O sea, Muriendo, solo a Bolaño se le puede ocurrir esa novela. Pero es un cuento que dialoga, es una novela que dialoga con el cuento de Poe, de Ajá. Revelación Mesmérica. Sí, total. Que además comienza la novela de Bolaño con un epígrafe precisamente de Poe. De Poe, sí, 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 sí. Pero sí, yo creo que también lo que uno, claro, leer a Bolaño es leer tantas literaturas. Yo creo que por eso también es interesante regresar a él, porque yo lo veo súper cortasariano igual, ¿no? Como me parece que tiene ahí como una herida también de otro que publicó estando lejos y que era más argentino que ningún argentino cuando estaba del otro lado, ¿no? A veces es importante irse. Yo no sé, creo que escribir es ser extranjero, ¿no? Inventar también un lenguaje. Y ese lenguaje, cuando es poroso y está como, bueno, no sé, intervenido por la propia experiencia, por esas heridas de distancia que son como fundamentales. No sé, la felicidad no se escribe, ¿no? Es como medio obscena o... Hay algo. Lo veo a Jorge. No, que estaba escuchándote, me parecía efectivamente lo que ocurrió, lo que se ha dicho de Bolaño, que es un personaje un escritor tan paradójico que probablemente necesitemos todavía un tiempo más para saber en dónde colocarlo, ¿no? Lo que comentabas, Fernando, de las generaciones, ¿no? O sea, que quedó un poco como en el medio, y no se sabía ubicar el hecho de todas las dificultades que pasó aquí en España. Es como una especie de... Aunque luego se han exagerado un poco. Sí, pero las pasó. O sea, Sí, hubo esas Sí, dificultades de la cual los escritores hispanoamericanos en muchas novelas o en sus comentarios han exorcizado. Todos pasaron unas ciertas penurias, pero eran el boom y eran los escritores conocidos. ¿Te acuerdas de la novela de Donoso, lo que cuenta García Márquez, de aquel hotel en París que había estado también Vargas Llosa cuando eran muy pobres, muy felices, muy indocumentados, pero que lograron exorcizar de alguna forma? Y lo que estaba pensando en lo que decías hace un momento, que Bolaños no conoció sino apenas un mínimo reconocimiento, porque se murió con el apogeo, ¿no? de su trabajo, con 50 años, y trabajando en su literatura. ¿Qué hubiera sido? No así el caso de Jorge, que también tuvo esos problemas con sus compatriotas, que también se estaba exiliado y que hizo otra cosa y que se fue de Chile y decidió vivir fuera y quería más en Europa, pero seguía siendo un escritor profundamente chileno, y en los últimos años reivindicaba mucho y estaba muy ilusionado con la reedición que le habían hecho, una pequeña reedición del Patio, de su primer libro, que era como volver otra vez al Chile que había dejado, ¿no? Y que recordaba cada vez con más nostalgia, ¿no? Sí, ambos tienen esa influencia de los otros lugares en los que vivieron. Edwards mucho francesa, por supuesto, y Bolaño, desde luego, sobre todo mexicana, ¿no? Sus dos grandes novelas son novelas del imaginario mexicano.
Pero aún así, otra cosa que me parece curiosa es que ambos no dejan de representar una cierta chileaneidad absoluta. Eran profundamente chilenos en muchos sentidos, en un medio que es muy peculiar, digamos. Hasta donde conozco los medios literarios de cada uno de los países de América Latina, tienen peculiaridades, pero el chileno es uno que es al mismo tiempo muy poderoso y muy pequeño. Y eso provoca que yo creo que es uno de los medios más violentos en su interior, y en donde siempre hay fuerzas, por un lado centrífugas y por otro centrípetas, y en donde hay por un lado una tradición profundamente conservadora como todo el país, y al mismo tiempo esa tradición conservadora está punteada de unos vanguardismos exacerbados. Y en algún sentido u otro ambos lo representan, y sin embargo se unían. Siempre se sienten el fin del mundo. Exacto, ¿no? sienten que están Igual es un fin. país también como de poetas. Exacto. ¿No? Que es algo que también digo para ligar con la generación del 27, pero son poetas. Entonces, uno es Neruda y el otro es Nicanor Parra, también estamos como... Y Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral. Y Claro, Huidobro. y Enrique Lin, que es el punto en común Y Rojas. entre Edwards y Rojas. Bolaño. Sí. Pero bueno, y el poeta chileno ahora, Y el poeta Zambra. chileno Zambra. Sí. Bueno, Sí. y lo más parecido a ese grupo de infrarrealistas que saboteaban los actos culturales era Pedro Lemebel, con quien Bolaño también se identificó muchísimo. Sí. Claro. Toda esta idea de las yeguas que entraban en los teatros para hacer sus performances. Pero a mí me gustaría, Jorge, Eduardo, pedirte el esfuerzo de pensar, igual con Jorge y con Fernanda, ¿qué libro de Jorge Edwards se podría decir que recibe esa influencia de la lectura de Bolaño? Porque a mí me cuesta pensar en un libro de Mario Vargas Llosa donde tú veas o adviertas las lecciones que haya aprendido de escritores menores, o con Fuentes, o con Cabrera, pero en el caso de Edwards, que sin embargo es de una generación posterior, o en todo caso no forma parte exactamente de la promoción del muy, boom. muy posterior, no, porque Fuentes Es del año del 30. 29 y él es del 30, entonces Fuentes del 28 y él del 30. Sí, Vargas Llosa Sí, ¿no? 36, pero en Claro, fin, 30, bueno, era el joven. digamos, 5 ¿no? años se notan mucho cuando están en el colegio. ¿no? Pero bueno, ahí eran, por ejemplo, entre Fuentes y Edwards 2, no era mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema está en... Yo advierto que en los círculos morados hay episodios que probablemente Edwards no habría contado jamás si no hubiera sido por la lectura de muchas cosas que han aparecido en la narrativa contemporánea. Las escenas, por ejemplo, de los abusos sexuales de ese jesuita en el internado donde él estaba. Yo estoy recordando el texto de Literatura más Enfermedad y los poemas... Pero incluso el Neruda del último Edwards también parece que ya tiene el tamiz. ¿no? Pero él había revelado que había sufrido un abuso en algún Además, Sí, claro. sí, él lo reveló porque él tiene además Y libro, Bolaño aparte de escribió los... que América Latina es un continente en manos de los pederastas, es decir, es que lo escribió. Quizá, efectivamente, Fernando pensaba, nunca lo comenté abiertamente porque eran sus memorias, ¿no? Entonces, es muy difícil hablarle a un escritor, independientemente de la diferencia de edad para arriba o para abajo que tenga en sus memorias de cuál es su influencia, más en la ficción, ¿no? Pero es cierto que yo creo que Jorge Edwards en algún momento creo que vio abierta esa puerta de contar muchas más cosas, ¿no? Precisamente en las memorias, porque sus ficciones siguieron su derrotero y su camino. Además es un escritor bastante complejo, bastante más complejo de lo que parece, con sus cambios inesperados de narrador. De pronto hay un narrador que no se sabe quién es y se mete en la historia y dice, pero en este momento dejemos a esta mujer aquí y vamos a contar esto otro, por ejemplo, la mujer imaginaria, ¿no? Pero sí que en las Eso es el memorias hay... Quijote. Sí, total. Es el vizcaíno con la espada en el otro, ¿no? Pero eso lo hace cuando ya los escritores no se atrevían a irrumpir de esa manera tan flagrante en la magia de la ficción y suspender la relación entre el narrador y los personajes que cuentan, ¿no? Y yo creo que Jorge tenía eso, pero sí es cierto que en sus memorias él rescata esos episodios dolorosos con una libertad probablemente mayor de lo que lo hubiera hecho.
él comentaba de vez en cuando, ¿no?, de los escritores que leía, como te digo, al propio Carlos Franz, que también es un magnífico escritor, y yo creo que él, muy calladamente, porque él siempre estaba leyendo y releyendo a sus franceses, ¿no?, creo que él iba absorbiendo eso, y me parece eso valiosísimo, ¿no?, que no has tirado la toalla, que no te has convertido ya en una especie de memorial de ti mismo para que te lean y tal, ¿no? Y me parece que en ese sentido sí, en sus libros de memorias y en lo que estaba escribiendo, habría quizá ese punto que consiguió rescatar de las lecturas que haría de Bolaño. En todo caso, yo creo que lo respetaba muchísimo, cosa bastante difícil teniendo en cuenta las diferencias de edad, de punto de partida, de vidas, ¿no? Sí. Pasa que igual Bolaño funde mucho, ¿no?, vida y obra, es como inseparable de alguna manera. Parece que estás leyendo una falsa autoficción todo el tiempo, ¿no? Como que, y trabaja también con esto de estar fuera del centro, o sea, la escritura periférica, la escritura del que tira piedras al centro, ¿no? Pero que aspira a ser el centro. O sea, bueno, Bolaño tenía esa ambición, sí, de tirar piedras al centro, pero queriendo estar ahí y ocupar el lugar que ocupó el boom, y terminó consiguiendo. Y terminó consiguiéndolo, sí, casi a expensas de la manera como él lo hizo. Quiero decir que había siempre en Bolaño esa cosa tan provocadora, ¿no? Bueno, en Chile siempre era un alboroto, según me cuenta Carlos Franz y otros amigos, siempre era un escándalo. Jorge mismo me dijo, mira, me pidió que le presentara un libro y la verdad que le dije yo que no me lo había podido terminar de leer y me echó una bronca, ¿no? Porque le dijo, pero ¿cómo vas a presentarme el libro si no te lo has terminado de leer? Y Jorge me decía, pero ¿para qué le dije que no lo había terminado de leer? Le hubiera dicho que lo había terminado de leer y lo hubiera presentado igual. Mira, yo me he expresado mal porque lo que ha dicho Fernanda me parece muy oportuno para lo que yo hubiera querido decir en realidad, cuando hablaba de la diferencia de edad. No hay diferencia de edad. Edwards, Fuentes, tú tienes toda la razón. Cabrera era del 28. Es el tema de lo periférico. Y estamos también hablando de la generación del 27. Y en la generación del 27 hay figuras centrales, muy centrales, como puede ser Salinas, como puede ser Alberti, Cernuda en los últimos años. Y lo que hemos querido hacer nosotros en Verdial es reivindicar esas figuras, malagueñas en este caso, que probablemente no ocupan el protagonismo de esas otras figuras centrales, pero que forman parte del mismo grupo, quizás en esas periferias. Es decir, recordar a todas las figuras que forman parte de los territorios que hemos logrado reunir, que son 22, da una idea de que ahí tienes una especie de cartografía. Pues lo mismo ocurre en el caso del boom. Hay 4 figuras muy centrales, pero luego en realidad hay otros autores que por edad, por supuesto, que podrían haber formado parte de esa generación, pero que no estaban. Y como ahora es más obvio, escritores y escritoras de esas mismas promociones. Bueno, hay algo también que tiene Bolaño, con la que resiste una lectura con perspectiva de género. Sí. Jan, ¿no? Porque me parece que tiene como, bueno, el tratamiento que tiene de los personajes femeninos o personajes es maravilloso, ¿no? Son osadas, no son débiles jamás. No, la Tinajero no es pero sin embargo es importantísima. Sí, es súper importante, sí. Me parece que también ahí él trabaja como con mucha sutileza y gracia, algo que no era tan habitual dentro de estos otros popes que son más como, sí, de ¿no? personajes masculinos. Bueno, personaje de la masculinidad al palo. Simplemente el capítulo de las muertas de Juárez, de las muertas de Santa Teresa, en 2666, es el preludio fascinante de toda la escritura que viene después de feminicidios y de desapariciones, ¿no? O sea, empieza finalmente como un fenómeno muy localizado en Ciudad Juárez, que él transforma en Santa Teresa, le fascina a tal grado que dice, en estas muertes está el misterio del mundo, bueno, no sé si del mundo, pero del México que vino después, de la infinita cantidad de cronistas y de escritores que han retratado lo que vino a partir de ahí, y él lo hizo todo junto, con esa estrategia además escalofriante de simplemente ir describiendo la muerte de cada una de estas mujeres.
¿no? Si hubiera vivido más, en vez de un capítulo hubiera tenido que escribir una enciclopedia para las 11 Lamentablemente, mujeres, sí. para las 11 mujeres que a día de hoy son asesinadas en México todos los días, pero el planteamiento ya estaba ahí. Pues, fíjate que esto es muy común en la literatura. Voy a hacer un salto, porque por ejemplo en España, el mismo año de 2001, Dulce Chacón publicó La voz dormida, Javier Cercas publicó Soldado de Salamina, y eso fue el comienzo de prácticamente una constelación de novelas sobre la guerra civil. Entonces comienza allí, y yo estoy de acuerdo, en que con la parte esta de 2666 arranca toda una narrativa que no ha terminado, pero que probablemente en la música comenzó antes. A lo mejor eso habría que preguntarse. Un apunte a lo que estabas diciendo que es muy interesante sobre la periferia y con respecto a Jorge, a Edwards, ¿no? Dos cosas. Primero, que él fue parte del boom, pero solo lo hemos visto como tal después. Al principio no hablábamos de Jorge Edwards como un escritor del boom. El escritor chileno del boom era José Donoso. Porque escribió había uno por país, ¿no? Sí, había uno, y era hombre y era solo uno claro, por país, no había, digamos, es más otra opciones, ¿no? Blanco y heterosexual. Bueno, Chan. O no tanto, el pero... tiempo lo ha ido como acomodando ahí como una figura, porque claro, Jorge además el hecho de ser conocido por el escritor de Persona non grata hizo que durante mucho tiempo toda su literatura fuera como opacada por Persona non grata, no podías hablar de otra cosa. Y entre esas novelas, una probablemente de las mejores a mi modo de ver es la que cité hace un momento, La mujer imaginaria, que es una novela de los años 80, no sé, Fernando, creo que... Sí, ¿no? pero estoy recordando, a mí una vez Cabrera Infante me dijo que el boom era como los Beatles, que eran 4 y que había 2 que nunca formaron parte, pero que en algún momento entraron y salieron, ¿no? Como Pete Best y Stu Sutcliffe. Y éramos Donoso y yo, decía, uno que tocaba de espalda y el otro que lo echaron rápido. Claro. Pero que los Beatles eran 4, ¿no? Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y García Márquez, y punto. Pero es verdad que alrededor de ellos se configura un grupo de escritores que dialogan constantemente con ellos y que además ellos mismos, los 4, con más énfasis unos que otros, echaron de allí, por ejemplo, a Manuel Puig, ¿no? que sí, pudo tremendo. haber estado perfectamente en ese grupo, y hoy sabemos que no se le dio el Biblioteca Breve, etcétera, por estas razones blancos y heterosexuales, ¿no? Y sí, tal cual. Y Bueno, había blanco esa era. cuestión Blanco sí. No heterosexual. de la edad tan porque sí, porque la edad al fin y al cabo o sea, son unos límites muy difusos los que hay ahí, ¿no? Que es que Cortázar era del 14. Sí, Cortázar era mayor que todos. Sí, o sea, siempre, era de la edad mayor de en todos Octavio Paz, sentidos, ¿no? Sí, claro, pero, ¿no? Y por otro lado estaba Manuel Puig, y que podría haber entrado Alfredo Bryce, que era del 39, que solo es 3 años menor que Ibargüengoitia. Ibargüengoitia, otro, ¿qué tal? Bueno, igual Claro. fue un fenómeno absolutamente masculino. Sí, ¿no? O eso sea, sí, pero hablamos de la parte de la edad. podríamos hacer una mesa solo de todo lo que se perdieron. ¡Qué hijo de puta! No, simplemente quería hacer esa reflexión y lo de que a mí me sorprendió mucho releer bajo otra perspectiva La mujer imaginaria de Jorge Edwards, que es la historia de esta señora, una señora pija de una clase alta de Santiago, mayor, que un día decide romper absolutamente con todo, con esa sociedad particularmente conservadora que es el Santiago de Chile que va contando Jorge, y a quien descubre es a su nieta. Y su nieta es una persona pues, que viene de otra, no solo otra generación, sino un mundo completamente distinto, y es toda una peripecia de una mujer que rompe con el conservadurismo de su sociedad, de su familia, del marido, para encontrar que tiene muchísimo que ver con su nieta y cómo la nieta tiene que ver con ella. Hay una conciliación ahí que a mí me parece interesante en la relectura porque no resultaba muy frecuente que se tocara la perspectiva desde estos escritores latinoamericanos, blancos y del boom. Machos alfa. Machos alfa. Pero Edwards, como Héctor Abad, que está a punto de llegar,
él vivió rodeado de mujeres en su infancia, criado por las tías solteras, la madre. Pero Mario Vargas Llosa también. No, ahí había un rollo Sí. chungo con el padre Más ausente bien, presente, ¿no? O sea, ahí había una némesis extraña. Desde Pero- siempre la cosa. Pero en cambio, Edwards, y esto lo ves en sus libros, porque tiene esta novela dedicada a esta tía que en la Sí. Francia ocupada por los nazis La ayuda a los última judíos a escapar. sí. Esas son las novelas donde yo veo la lectura de Bolaño. El mundo nazi, esto al menos yo sí lo he hablado con Jorge, porque yo presenté Los Círculos Morados, presenté esta novela de Acantilado, y esto de La los última nazis, hermana, dices. esa. Que es una familiar suya. Es una familiar suya, pero él de pronto descubre que Roberto había contemplado el fenómeno de lo nazi en América, en Argentina, en Chile, y él decía, y yo tengo aquí una historia. Pero abre ahí un punto, Fernando, muy interesante que creo que sería digno de rescatar para un tema que es casi una nota a pie de lo que estás diciendo, que es los latinoamericanos en la época de la ocupación. No solo escritores, sino muchos diplomáticos que también eran escritores, que escriben sus diarios, que hicieron cosas, ¿no? Como la novela de Jorge. Es que tienes de ese lado y la literatura nazi en América y Exacto. Estrella Distante del otro. Por eso, tienes Sí. uno que te cuenta los nazis en América y el otro que te cuenta un latinoamericano en la Francia ocupada. Que luego nuestro compatriota Raúl Tola tiene una novela que se llama La noche sin ventanas, que habla sobre un diplomático peruano en la época de la ocupación y lo que se vive. Y es un territorio muy rico y muy fértil como para explorar. ¿Qué pasó con los diplomáticos, con los escritores, con los intelectuales, poetas, pintores latinoamericanos que quedaron varados en ese mundo, ¿no? Lo que pasa es que es una lectura de clase absolutamente distinta, porque los de Bolaño son todos perdedores, o sea, es como el escritor del loser. Sí. Y el otro, claro, bueno, también pertenece a otra clase social y tiene otro abolengo también en su árbol genealógico, Edwards, que Bolaño no tiene, es una familia humilde, Claro, siempre está claro, contando claro. las monedas. Entonces Por eso hay es algo otro- también como del estereotipo del poeta, ¿no? Del poeta solo, del poeta mal alimentado, mal dormido, que tiene un único hábito que es ser escritor, ¿no? Pero sobre todo ser lector. Es como una especie de fiebre. Y por eso yo creo que cuando preguntan, ¿y qué le damos a los adolescentes para leer? Bolaño, ¿no? Desde ese lugar es como una figura muy cercana. Ya y no- que además está, sí, yo no sé cuántos. Ya no me parece tan después de la fiebre que hubo realmente entre los jóvenes por Bolaño, que era impresionante ver en la facultad dando clases, todo el mundo leía Bolaño. 20 años después ya no pasa. Eso también es En otra de México. las cosas en México. Sí. Por ejemplo, que es uno de esos lugares fundamentales. Pero no más quería decir otra cosa brevemente. Pero eran jóvenes que querían ser Bolaño sin haber sufrido, ¿no? O sea, Sí. ser mariposa Sí, sin obvio. haber sido gusano, eso es imposible. O sea, Pero no capullo nada más. Quería decir solo otra cosa. Todo esto tiene que ver también con las ficciones que hacemos de los escritores. Y la ficción de Bolaño, alimentada por él mismo en sus propios libros y luego retroalimentada, por ejemplo, por la reseña de Jonathan Safran Foer o de otras en el New York Times, como si Bolaño hubiera sido un clochard que escribía en las esquinas y no tenía que comer, que eso nunca pasó, pasó muy poco, solo cuando vivía en México, pero no cuando vivía en Blanes. Claro, que se ha alimentado todo eso como... Y por el otro, el mito de Edwards como, por supuesto, el aristócrata, bueno, el Banco Edwards y la familia Edwards en Chile significan muchas cosas, pero también la ficción de el escritor elitista, porque además era embajador y porque luego terminó siendo incluso embajador de Piñera en Francia. Entonces, pero independientemente de eso, simplemente querría decir que entre los mitos, si uno piensa en lo que el mito ha convertido en los dos libros emblemáticos de ambos escritores, uno es Persona non grata y el otro serían Los detectives salvajes. Y no están tan lejos, me parece, en algún sentido. O sea, la reconstrucción Porque hay de una lo primera persona autobiográfico también, sí, en tal primera cual. persona Sí. de ambos, de su propia experiencia en ese sentido, y la experiencia más profunda de ambos, la del Bolaño joven con su grupo de amigos en México, todos un poco perdidos, y la de Edwards de ser no embajador, pues no lo era, sino no encargado de era, negocios, no era. ahí en ese momento, con lo que le toca vivir,
Y yo creo que Bolaño, ahí sí a la inversa, leyó bien Persona non grata también. O sea, puede no haber detestado lo que significaba Edwards en algún sentido chileno, pero al mismo tiempo ese libro, yo creo que sí debe haber sido importante para Bolaño en la... Yo creo que no le debe haber parecido tan polémico como para los que eran generacionalmente más cercanos a Jorge Edwards, ¿no? Porque además Bolaño desmitificaba todo y no creo que tuviera tampoco... Claro, pero fíjate que es lo que dice Jorge, creo que va por ahí, el hecho de que Persona non grata desmitifica, es como el último golpe en ese mármol lujoso que era la idea de la revolución cubana, etcétera, y de pronto, pero si Jorge lo ha contado más... le decían, no lo publiques ahora, no lo saques ahora el libro, ¿no? No saques ahora ese libro, porque claro, era como darle una patada a esa idea de la vocación de aguafiestas era común. Sí, eso. Ese es el punto, ¿no? Ser tu propio aguafiestas, eso a Bolaño le podían cantar y prácticamente fue lo que... Pero Jorge podía haber cometido un suicidio, lo hizo. Lo hizo de una manera muy y ser expulsado también es un gran motor. Círculo, ¿no? Pero, digamos... Estoy de acuerdo con lo que decías, de que quizás son sus dos libros más conocidos, pero mientras que Los Detectives Salvajes lo representa bien a Roberto, y yo creo que Roberto además lo sabía, a mí me parece que, en cambio, Persona non grata no es un libro que represente la obra de Edwards. A mí me gusta más La muerte de Montaigne, por ejemplo, y ese libro donde él escribe dónde le gustaría ser enterrado, que era en la playa de Zapallar, en el cementerio de Zapallar, y sin embargo no va a ir allá, es decir... No. Pero es cierto, Fernando, una cosa, que quizá no lo representa a él lo que quiso hacer, porque entre otras cosas, como ya hemos dicho, Roberto Bolaños murió muy joven, murió con 50 años haciendo su trabajo, y Jorge se ha muerto con 96. Sí. Entonces tuvo tiempo de hacer distintas obras, por eso empezaba diciéndoles, no olvidemos que es un escritor que ha seguido escribiendo novelas, casi dos por uno, dos vidas por uno, ¿no? Sí. Claro, y sí, doble. yo tampoco considero Persona non grata lo representativo de él en muchos sentidos. Me gustaría ¿no? que contaras las últimas horas de Jorge, tal como me las contaste a mí, porque de verdad que me pareció impresionante cómo fueron esas horas. Bueno, no, estábamos unos amigos, estaba precisamente Carlos Franz, otro amigo Ricardo Cayuela, con Mercedes Mumani, qué sé yo, y Jorge estaba en el hospital, lo habían ingresado en el hospital porque tenía un problema, se agravó, estaba bastante mal, pero mentalmente estaba fenomenal. O sea, tú hablabas con él, estaba un poco sordo, tenías que ponerte para este lado para hablarle, y claro, recordaba todo, etc. Está en el hospital y cuando hablamos con su cuidadora, yo llamé para preguntar cómo estaba, quedamos en vernos al día siguiente, porque Jorge me dice, mira, estoy aquí, pero no, ya regreso a casa. Y le digo, nos vamos a ver entonces mañana para el aperitivo, vamos a ir Carlos, el otro, unos cuantos amigos, ya, pero vengan a eso de las 12 para poder tomarnos las cervezas. Que eso fue realmente el último, o sea, hay una cosa fantástica en esto, que Jorge, creo yo, que se murió pensando en su siguiente juerga, que era que nos íbamos a tomar unas cervezas, el aperitivo, como siempre, no había nada en su voz de desánimo y nunca hubo esa sensación de... Yo no sé si Jorge Eduardo por pudor ha omitido algo que me parece muy importante. Fue al hospital y le dijeron le tenemos que amputar la pierna. Bueno, sí. Y Jorge dijo, no, me voy a mi casa. Y llamó a los amigos, vamos a tomar una copa. Sí, le iban a amputar la pierna y le dijeron, mire, le vamos a amputar la pierna o si no lo va a pasar muy mal. Y dijo, no, llévenme a mi casa. Pero es que eso, claro. Y se toma una copa y se muere. Y yo creo que no hay que decir más, porque es una forma de celebración de la vida, que vengan mis amigos a tomar una copa, y yo creo que con esta sensación es como me encantaría que cerráramos la sesión de Verdial de hoy, por lo menos recordando a estos dos amigos que nos dejaron, uno muy joven, otro muy mayor, pero su obra está aquí. Si estamos hablando de ellos es porque los seguimos leyendo y esperamos que Verdial
siga existiendo para que recordemos no solamente las obras de Bolaño y de Edwards, sino de otros escritores que les prometemos el próximo año también comentar con todos ustedes. Vamos a despedir, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Bueno, despediremos ya sabiendo que el año que entra estaremos aquí hablando de María Zambrano con Eso Fernanda espero. García Lao, e invitándolos, ¿no?, a todas y a todos para que nos sigan acompañando en Verdial a lo largo de estos días, aquí en La Térmica, en La Malagueta, en espacios del Ayuntamiento, en Ronda, en Nerja, en Rincón de la Victoria y en Marbella. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno.